por qué te relacionan tanto con Peña Nieto y qué haces hoy en día. Más o menos va por ahí. Yo hago todos los días como disciplina algo que me dé miedo. Para ser emprendedor hay que estar inconforme, porque los que emprenden una cosa son los que no están conformes con lo que hay. Y la única manera de ser emprendedor es no ser conforme. Cuando alguien sale y vence el miedo de entrar a la oficina del Enojón de Quintero, pues se necesita valor. Que la primera vez entra y lo aplastas, pues no es muy formativo, ¿no? Pues mira, mi trabajo era hacer favores y pedir favores y resolver problemas. Entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Pues mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos pasamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Pues entonces hay que juzgar a la gente en el contexto en el que se pasan las cosas, porque si no se vuelven muy... los medios en general pues o te satanizan o te glorifican, pero no te tomas la molestia de entender el contexto del asunto, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿y tu currículum? Pues mi currículum, pues no sé, esto no sé qué es, o sea, yo te cuento lo que he hecho y más o menos lo que más o menos creo yo que ha sido importante en mi vida, ¿no? O sea, porque te digo, bueno, pues estudié en la Ibero, luego entré, y luego trabajé en Mercadotecnia y luego me contrató otra empresa que me dobló el sueldo, ¿no? Y entonces, pues ya después de que me dobló el sueldo la otra empresa, estaba yo, bueno, en esa otra empresa cuando me doblaron, ya para entonces en Colgate ganaba yo 6,000 pesos. Y entonces me contratan por 12,000 pesos. Bueno, pues mi mujer y yo dijimos ya, de aquí somos ricos. Exacto, ya sí. Pues no El éramos tan doble ricos es todo. porque yo le compré a mi mujer su primer carro, un Bocho usado, 2 años después de casados. Mi mujer que estaba esperando a mi hija, pues tomaba pecera para ir a ver a sus papás, o sea, andaba en una pecera. Total, pedí un préstamo a la caja de ahorros de la compañía y le compré su Bocho, que se desvieló al mes. Entonces, pues era un problema. Pero bueno, pues ya entonces de otro lado me ofrecen el doble de lo que yo ganaba. Dije, no, pues ya somos ricos, ¿no? Con mis 12,000 pesos. Y luego me empezaron a entrenar porque dijeron, pues este cuate, pues como que no es tan güey. Y entonces me iban a mandar a Nueva York a vivir allá para entrenarme en el corporativo. Ya estábamos haciendo maletas, mi mujer y yo, para irnos a vivir a Nueva York, para ser empleado transnacional. Cuando me dice mi papá, oye, fíjate que tenían para entonces un programa que estaba empezando que se llamaba Burbujas y era un programa infantil. Y entonces y estaba haciendo un éxito el programa. Estamos hablando de 1979. Entonces era un exitazo, porque antes pues nada más había puras cosas de Walt Disney o programación de otros lados. Y entonces pues esa serie, que era una serie mexicana o un programa mexicano, pues estaba empezando a ser muy exitoso, porque era diario. Y entonces le dice mi papá, oye, ¿por qué no te vienes a manejar? Pues mi papá no quería que me fuera, ¿no? Me dijo, ¿por qué no te vienes a manejar esto? Y yo dije, pues sí, sí. Porque una cosa que sí he tenido en la vida es que nunca hago lo correcto. O sea, lo que me dicen que es lo que es correcto es lo que no hago. Entonces, lo lógico, y me decían mis amigos, pero ¿cómo si tú ya tienes una carrera en la transnacional y te vas a ir a manejar unos peluches? ¿Estás loco? Pues sí, yo creo sí. Y entonces, pues ya me metí a ese tema y entonces, pues dije, bueno, pues estos peluches, pues igual se los puedo ir a vender a Sabritas, ¿no? Para que hagan anuncios de Sabritas. Y luego, pues estos peluches, pues también, ¿por qué no hacemos unos shows en vivo? Ahí conocí a tu papá. Y entonces, pues de ahí empecé a encontrar el mundo de la mercadotecnia infantil, ¿no? Y bueno, pues así empecé. O sea, y luego pues, había de moda una cosa que se llamaban los pitufos. Y entonces dije, pues ¿por qué no hacemos unas botargas y nos conseguimos unos enanitos y hacemos un show en vivo de los pitufos, ¿no? Y luego me dijeron, no, con enanitos no, porque tienen muy mal carácter, unos niños, ¿no? Y entonces pues puse una escuela, pusimos una entrenadora y entonces tuvimos el show de los pitufos. Y entonces pues llenábamos la carpa astros de eso, del show de los pitufos.
Y luego, pues también igual, pero todo fue así, o sea, no fue una cosa programada, la vida fue, pues en la vida a veces decides una cosa, pues no más, ¿no? Y ya, no tienes un plan, o normalmente los planes que tienes, como dice mi papá, quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces mi plan de ser académico en una universidad en Harvard, pues era en los shows de la Carpa Astros de los Pitufos y Burbujas, y luego, pues mi vida iba creciendo, iba cambiando mi punto de vista a la medida que mi hija iba creciendo, porque yo veía a mi hija chiquita y entonces decía, bueno, pues tengo shows infantiles, ¿no? Luego ya mi hija pues era preadolescente y entonces empezamos a hacer cosas. Estaba el programa que hacía tu papá, el de Juguemos a Cantar, y entonces, y había una niña que salía en una cosa que se llamaba Chiquilladas, una niña Lucerito. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un micrófono? Yo veía que mi hija agarraba un lápiz y cantaba con el lápiz. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un micrófono y decimos que es el micrófono oficial de Juguemos a Cantar? Y entonces ahí encontré unos cuates que hacían plástico y entonces hicimos un micrófono, pero era surrealista como todo en México, no era micrófono, nada más era la pura, o sea, era como de micrófono de mentiras, pues, de juguete. Y entonces, pues esta niña Lucerito, hicimos los anuncios del micrófono oficial de Juguemos a Cantar. Y entonces, pues me fue muy bien con ese asunto de los micrófonos de Juguemos a Cantar. Y ya entonces fui metiéndome al mundo más de los preadolescentes. Y entonces, pues ahí se nos ocurrió, hicimos otro programa ya que se llamó XETU. Y entonces agarramos de conductor a un chavo ahí que era muy rollero, René Casazo. Y otra chava, Victoria Rufo, que ahora está casada con un gobernador. Y luego, como estaban de moda los mopeds, y pues yo tenía un taller de hacer botargas, pues hicimos unas botargas que salían también dentro del programa. Y fue un exitazo el programa de XETU en el Canal 2. Y luego me cayeron unos changuitos unos changuitos personas, no changuitos de zoológico, de Puerto Rico, que tu papá había hecho un show con ellos y habían llenado el Estadio Azteca. Y entonces dije, pues este grupo vamos a ver qué hacemos con él. Se llamaba Menudo. Y entonces, pues ya entonces nos metimos al mundo de los adolescentes con Menudo, luego vinieron Timbiriche, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues mi vida se desarrolló en la mercadotecnia musical muy cerca de tu papá, que algún día cuéntale los corajes que le hacía yo pasar porque estaban de moda en esa época los grupos, estaban los Hombres G, estaba Mecano, estaba toda esa onda de grupos argentinos y grupos españoles que los controlaba tu papá y Raúl Velasco. Y entonces, pues hacíamos cosas juntos, y entonces me dice tu papá un día, oye, acompáñame a ver a Rosa Lagarrigue. Dije, ¿quién chingados es Rosa Lagarrigue? No, pues es la representante de Mecano, ¿no? Entonces ahí vamos a ver a Rosa Lagarriga. Y Rosa Lagarriga llegó con actitud de yo soy la mera mera de Mecano, ¿no? Y entonces, pues no sé qué, me salió el diablo y le puse una maltratada a Rosa Lagarriga, que tu papá dijo, oye, estás loco, digo, ¿tú sabes quién es Rosa Lagarriga? No sé quién es, pero a mí que este vieja no me venga a mí a decir aquí que nos conquistaron los españoles, no, no. Entonces le he hecho pasar muchas penas a tu papá, la verdad. Entonces, en esas andaba yo cuando ya corte a muchos años después, ahí ya tenía yo mi empresa, y entonces mi empresa se dedicaba a hacer mercadotecnia, promociones, todo esto que había ido yo aprendiendo, pues lo hacía, y entonces estaban pues, los grupos musicales, tal, y entonces hacíamos toda esta cosa de las promociones, y por ahí de 1997 conozco a los que iban a ser los Fantásticos, que entonces nada más eran el hijo de Emilio Azcárraga y el amigo del hijo de Emilio Azcárraga, y pues, por razones de la vida los conozco, yo ya era más grande que ellos, y entonces pues les empecé a decir un poco cómo era el negocio de la televisión, cómo era el negocio de tal y tal y tal, y de pronto pues se murió el papá de uno de ellos, o sea, el dueño de la televisora, y ya se quedaron ellos manejando la televisora, y me dijeron, oye, necesitamos que te vengas a trabajar aquí con nosotros. Dije, no, espérenme, yo tengo mi empresa, o sea, no. No, es que necesitamos credibilidad, necesitamos canas, ¿no? Necesitan canas. Entonces, pues sí, porque pues, entonces a ver, Emilio Azcárraga haber tenido 29 años, ¿sí?
Sí. Entonces, pues sí, efectivamente el papá habían dejado a la empresa un poquito en problemada, o sea, más bien bastante en problemada. Y entonces, pues me dice, no, 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 ven, ven, tienes que venir aquí porque no nos creen y pues, necesitamos canas. Y dije, bueno, pues, ok, pues está bien, ok. O sea, tú no trabajaste en la época del papá de Azcárraga Milmo. A ti te tocó ya la nueva. Bueno, lo que pasa es que yo fui un puente de transición muy interesante porque yo crecí en la Televisa del Tigre y de mi papá. Mi papá tenía el Gafete 4 de Televisa. Entonces yo crecí en esa Televisa, o sea, yo conocía cómo era ese mundo pues lo que yo creo que fue útil, que es que fui como una transición entre una generación y otra, ¿sí? O sea, fui como la generación intermedia, entonces no hubo porque lo que pasa mucho en las empresas familiares o en las empresas es que cuando se muere el patriarca, luego se vuelve un desmadre, ¿sí? Y se pelean los hermanos o sea, normalmente después de un gran personaje viene una especie de vacío en la vida, ¿no? O sea, se queda como así. Y entonces yo creo que lo que sirvió en Televisa es que pues yo pertenecía a la Televisa de antes, pero pues más o menos tenía yo la óptica desde afuera y bueno, pues entonces les digo, bueno, pues unos 2 años aquí vengo y ya. Ahí otra vez mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos pasamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Bueno, pues sí, y yo, pues sí, sí. Y entonces estuve ahí 18 años Wow. y los dos se convirtieron en 18 pues la verdad fue una transición muy interesante. eh, Fue una transición muy interesante porque obviamente el que llega nuevo quiere cambiar todo lo que había. Ujú. Eso es por ley, ¿no? O sea, Y lo más estamos cuando se sentía antiguo, me imagino. O sea, justo sí, se había quedado una. y lo estamos viviendo en México y lo vivimos en todos lados. El que llega dice lo que estaba está mal, chingazo mal, Ujú. adiós, ¿no? O sea, entonces el que llega quiere cambiar todo. Y luego la realidad, nadie le ha podido ganar a la realidad, que yo sepa, nadie le ha podido ganar a la realidad. Y la realidad pues te va ajustando, ¿no? Entonces pues hay cosas que puedes cambiar, cosas que no puedes cambiar. Y entonces pues en Televisa, la verdad, se pudieron cambiar muchas cosas, se, otras no se pudieron cambiar, pero pues en el proceso estuvo muy interesante, ¿no? Y luego viene ahorita lo que pasa es que pues ese mundo, ese paradigma bueno, mientras estaba yo en Televisa, pues lo que hacía ya era muy aburrido, porque yo tenía equipo, como te digo, con 4 gentes, pues yo manejaba todas las áreas que yo manejaba, pero tenía equipos de alto rendimiento. Entonces, pues yo algunas tardes pues ya me aburría, ¿no? Porque estaba yo ahí, y entonces me inscribí en la Ibero, que me quedaba enfrente, y entonces hice una maestría en historia, ¿no? Entonces, pues iba yo ahí a clases, y luego pues ya hacíamos sesiones largas hicimos un grupo y entonces pues ahora sí que a costillas de Televisa hice mi maestría en historia, que era lo que yo originalmente quería cuando estaba yo en la Ibero, ¿no? Entonces, bueno, me tardé unos 20 años para hacerlo, pero finalmente pues ya me volví historiador. Está Y genial eso. Qué padre que no soltaste ese sueño, esas ganas. yo creo sinceramente que la vida no es construir un currículo, la vida es hacer las cosas y luego te volteas para atrás y dices, oye, pues hicimos esto, pues ya lo hicimos, ahora vamos a ver qué más hacemos, ¿no? A mí no me gusta estar viendo para atrás porque es una pérdida de tiempo. Bueno, decir, bueno, es que cuando hicimos, bueno, pues eso ya hicimos, o sea, ya luego nos picudeamos, ¿no?